preguntas quién es doña Jacqueline Malagón, te voy a decir que es una maestra. Es una maestra que a los 8 o 9 años, en un colegio católico en la ciudad de Santiago, donde yo nací, por tener buenas notas, las monjas escogían a las que teníamos mejores notas y nos mandaban a los barrios pobres a enseñar catecismo. La vida me llevó a los 12, 13 años a venir a Ciudad Trujillo. Para mis padres fue un sacrificio ponerme en el Colegio Santo Domingo. El Colegio Santo Domingo era un colegio americano que estaba regenteado, administrado, operado por las monjas de Michigan. Ese colegio tuvo lo que yo no me canso de decir, las mejores maestras y los mejores profesores de aquel entonces. Lo que nos enseñaban, nos lo enseñaban con amor, nos lo enseñaban con pasión, nos lo enseñaban con entrega y todo eso adornado de una gran capacidad en el contenido de la asignatura de la que se tratara. Ese es el maestro que yo evoco. El ingeniero Gustavo Tavares, el profesor Antonio Cuello, el ingeniero Silvestre Aybar, todos muy amigos míos de mucho tiempo. Y me pidieron que me uniera a ellos en un proyecto que tenían, que habían ya creado una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, que se estaba llamando APEC, Acción Pro Educación y Cultura. Ellos querían mandar 2 personas a Estados Unidos a una universidad que se llama Bryan College, donde un experto de la Universidad de Columbia de Nueva York, que es una universidad famosa, él era un profesor emérito, y una señora de Puerto Rico, la doctora Charneco, que era una autoridad en el área de negocios, iban a acompañarnos parcialmente mientras la universidad nos enseñaba cómo organizar, cómo crear, cómo administrar lo que en ese entonces se llamaba, y todavía se llama hoy, pero ya usan otro nombre, un Junior College. El 7 al 8 de enero empezamos la universidad con 3 carreras: administración de empresas, contabilidad y secretariado ejecutivo bilingüe. Los empresarios de aquí habían conseguido que el gobierno americano, que en ese entonces quedó de la Alianza para el Progreso, pues donara los fondos para crear esta institución. Entonces, así fue el origen de mi carrera, que llegué a PEC, participé en la fundación de todas sus instituciones, no como la que le dio la idea o la que dijo esto se necesita, no. Los grandes pensadores eran los empresarios. Yo era un brazo técnico y ahí estuve 35 años. El profesor Cuello y Silvestre vinieron donde mí, pero ya que nosotros queremos que tú nos acompañes en este proyecto, que te prepares para ello, que seas parte de los técnicos de este proyecto. Y por eso lo acepté y nunca me arrepentí. Para hablarte de Fundapec y su creación, su origen, tengo que referirme a que cuando yo trabajaba en la universidad dando clases, pero también con labores administrativas, yo recuerdo que Gustavo, el profesor Cuello, Felipe Pellerano, están todos muertos, Luis Heredia, me decían: Jackie, cuando tú te aburrida, sabemos que tú tienes hijos, pero cuando tú estés aburrida un sábado, coge tu carro y tu chofer y vete a ver en los pueblos, en las comunidades, sobre todo en las más pobres, si encuentras estudiantes que sean muy buenos, meritorios, que quieran estudiar en Santo Domingo, en una universidad como la nuestra, pero que no tengan recursos para ello. Cuando ya yo llevaba varios meses y había traído 8, 10, 15 muchachos, yo recuerdo a Luis Heredia, que en paz descanse,
que dijo, oye, pero con estos pagarés, más lo que se habían hecho aquí en Santo Domingo, porque en Santo Domingo se creó la misma oportunidad de muchachos que venían, no voy a decir necesariamente de barrios pobres, pero que venían de un medio que no podían pagar lo que no era caro, pero en aquel entonces no lo podían pagar. Acuérdate que estábamos apenas saliendo de la guerra de abril. Y teníamos una cantidad X de pagarés y creo que fue Luis el primero que dijo, pero nosotros podemos hacer esto dando la oportunidad a mucho más gente, porque esto podría ser como un capital de trabajo. Y alguien dijo, pero en el gobierno efímero del profesor Bosch, diciendo efímero porque nada más duró 7 meses, el gobierno se relacionó con la Universidad Texas A&M y mandó un grupo grandísimo de muchachos jóvenes, entre los cuales estaba Hipólito Mejía y otros que yo conozco, y los mandó a estudiar por cuenta del gobierno, pero yo entiendo que la gran mayoría firmó un pagaré. Entonces, al tener conocimiento de eso en APEC, hablaron con don Santana Bonetti. Le dijo, nosotros tenemos que ir donde el presidente, en ese entonces era Balaguer, porque en alguna parte tienen que estar los pagarés que se firmaron cuando los muchachos fueron a Texas A&M. Entonces fueron a donde el presidente Balaguer, efectivamente, existían los pagarés, eran ya un monto de cierta consideración, estaban depositados en la Secretaría de Educación. Y el presidente Balaguer, a solicitud de don Santana y del grupo de APEC, le pidieron al presidente Balaguer que le donara esos pagarés para, junto con los que APEC había generado, tener un capital para crear una fundación de crédito educativo que hiciera posible que aquellos muchachos que no podían pagar una universidad pudieran conseguir financiamiento para estudiar en esa universidad, y cuando fueran profesionales iban a reembolsar, iban a repagar, iban a ir abonando al monto que les asignaron para la carrera que escogieron. Así fue que nació Fundapec. Pero el conseguir esos pagarés, unirlos a los pagarés que ya APEC tenía, nos daba un capital que, si estudiaban en APEC, pero no se invitaba a APEC, pero si estudiaban en APEC, nosotros, la Fundación del Crédito Educativo no tenía que desembolsar de inmediato el costo de lo que llaman el tuition o la matrícula de la universidad. Sí tenía que ayudar o que pagar la pensión. Había algunos que no cogían pensión porque tenían un tío, un primo, un abuelo que vivía en Santo Domingo, entonces vivían con ellos. Lo del almuerzo, como había cafetería en la universidad, pues había un crédito, estos muchachos podían coger hasta cierto límite. Y el transporte sí se le daba algo, como te dije, pocket money y para el transporte. Pero todos esos muchachos se graduaron y todos esos muchachos pagaron los pagarés que firmaron. ¿Qué hace la fundación? La fundación hace eso mismo. Lo único que la fundación no lo hace con becas, la fundación lo hace con crédito. Tiene que hacerlo con crédito porque no tiene un gobierno, un país, una corporación o un grupo de corporaciones que financien los estudios de estos muchachos. Aunque reconozcan los gobiernos, los países, los dueños de las corporaciones, que si esos muchachos se gradúan, la riqueza del país crece. Crece la corporación, crece la del gobierno, crece la del país. Y la riqueza del país bien distribuida, oigan bien distribuida, nos toca a todos. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que en el caso de Fundapec no pueden ser becas, porque Fundapec no tiene una fuente de dinero que le produzca, que se reproduzca
que crezca y este dinero sea para pagar a muchachos que ya no son aquí. Ya estamos pagando maestrías, doctorados de 4 años y de 5 años, especialidades médicas, doctorados en educación, doctorados en ingeniería, en cálculo, en matemáticas, en lo que sea. Eso lo hace posible Fundapec. Yo me acuerdo cuando estábamos con el asunto de la compra del edificio, fuimos pasando de casitas a casas y de casas a un poco edificio y de un poco edificio a un edificio más grande hasta el edificio que tenemos hoy en día, que se compró hecho, pero se restauró, se modificó, no voy a decir reconstruyó porque era relativamente nuevo, pero se readecuó grandemente para que fueran las oficinas centrales de la Fundación APEC de Crédito Educativo. Y mira, así como APEC, la Fundación APEC, y la Universidad APEC, y los centros APEC de educación a distancia, y todo lo que tiene el apellido APEC, han sido instituciones donde los recursos humanos han sido reconocidos como el más valioso tesoro de la institución, pero siempre enmarcados en que entiendan, en que ejerzan, en que no pierdan de vista que la misión de la institución es hacer posible que aquel que no tiene dinero no se vea impedido de estudiar. Yo nada más pude hacer casi 2 años en la Universidad Americana, pero la única casa de mi mamá tuvo que venderla. Gracias a Dios que tuvo esa casa, si no sabía dónde yo estuviera. O sea, te estoy diciendo que desde el principio la fundación tomó su papel muy en serio, porque los hombres que la crearon fueron los mejores hombres de este país, como empresarios y como profesionales. Entonces, tú te imaginarás, pero eres muy joven, no lo conociste, pero tú busca en la historia, busca en Cusco, en el mundo, y te vas a encontrar con la figura de don José María Bonetti Burgos. Tú te buscas la figura de Luis Heredia Bonetti, tú te buscas al ingeniero Gustavo Tojares, tú te buscas profesor Antonio Cuello, tú te buscas doctor Hipólito Herrera, que está vivo, tú te buscas Federico Pellerano, que no está vivo, tú te buscas Silvestre Vargas Rigosa. O sea, todos fueron empresarios que trascendieron su tiempo, que trascendieron su oficio, porque no son recordados necesariamente porque fueron prósperos ingenieros, o prósperos industriales, o prósperos abogados. No. Fueron prósperos en todo eso, pero por lo que más son recordados, por lo que más trascendieron, fue por la obra social que ellos crearon en favor de aquellos que ellos sabían no tenían la oportunidad que no tuvieran. Esa es la Fundación APEC. Las dos cosas que les voy a decir es que no hay nada más valioso que la dignidad y la honestidad que hacen presa de ti cuando tú eres un profesional que sirve a tu país. Y segundo, en esto no me digan que estoy siendo, ¿cómo se dice? Estoy siendo arrogante. Pero hay una frase que cuando yo fui ministra de Educación se creó en mis labios, pero esa frase caló en mucha gente. Y esa frase es: educar es enseñar a vivir mejor. Y este país tiene que darse cuenta que si seguimos en el último lugar de todos los países del mundo y de todos los países de América, Dios mío, ¿qué van a hacer de nuestros niños? ¿Qué van a hacer de nuestros jóvenes? Se lo digo a mi amiga y admirada directora ejecutiva de Fundapec, que dediquen un buen porcentaje de su cartera de créditos a formar profesionales que asuman el cuidado del ambiente, el crear una cultura de resiliencia ante la mitigación que tenemos que aprender de los daños que nos hace el cambio climático. Lamentablemente, si no lo hacemos, quizás yo termine
mi vida como la he vivido. Yo no sé si mis nietos y mis bisnietos van a irse con la isla o van a sobrevivir gracias a que esta educación ambiental se está poniendo en práctica, se está asimilando, se está introyectando y los gobiernos están ejecutando las políticas que a través de la educación solo pueden ser o solo pueden convertirse en políticas públicas en favor del ambiente. Doña Regla, eso es para usted.